Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran ponerse de pie, que podamos tener una oración y después la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Padre, queremos agradecerte por este día, Señor, que tú nos has dado en tu infinita gracia y misericordia. Señor, porque como nos dice tu palabra, tu misericordia son nuevas cada mañana. Padre, y te agradecemos porque nos permites reunirnos aquí, Señor, en tu iglesia, para alabarte y glorificarte, Señor, por medio de nuestros cantos, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y también por medio de la exposición de tu santa palabra. Padre, en este tiempo te pedimos para que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, para que tu palabra sea clara y entendible para cada uno de nosotros. Dirige tú, Señor, que tu Espíritu Santo dirige este servicio y habla en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra en esta tarde. Gracias, Padre, por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia abierta, puede acompañarme allí en Santiago capítulo 5. Más que todo, en vez de versículo hasta el versículo 12, sería hasta el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que el Señor bendiga su santa palabra el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo un poco en este capítulo 5, unas cosas que estaban pasando aquí en la iglesia de la diáspora. Y como usted puede ver en su boletín, el título habla de exhortación hacia los opresores, pero más que una exhortación, es una advertencia hacia los opresores. Pero por otro lado hay consuelo, porque dice, el Señor se va a encargar. Así que esta es la segunda parte, y si el Señor lo permite, la otra semana sería la tercera y última parte de este tema. Así que a modo de resumen, lo que vimos la semana pasada, veíamos que Santiago le estaba diciendo a estas personas, a esta congregación de la diáspora, le decía a ellos, ellos están oprimiéndolos. ¿Quiénes son ellos? Los ricos. Y él manda una advertencia y dice, ahora ricos, dice, lloren y aúllen por las miserias que van a venir. Y él empieza a describir qué es lo que estaba pasando. Le dice, van a haber dos testigos. Ellos van a dar evidencia de que ustedes han sido ricos, pero han sido opresores. Dice, han amasado una gran cantidad de riquezas. ¿Por qué? Porque dice, todo su oro, todas sus piedras preciosas van a estar llenas de moho. Están guardadas, almacenadas, cuando no le están pagando a sus trabajadores. Están permitiendo que ellos pasen más trabajo de lo que deberían cuando has amasado todas esas riquezas. Él dice, tienen tanta ropa que hasta la polilla se la está comiendo. Las riquezas y tu ropa, una manera figurada para decirlo, va a testiguar en contra de ustedes. Él dice, ellos no le han pagado, ustedes han trabajado en el campo de estos ricos. Pero versículo del 4 al 6 decía, ten consuelo, hermano, porque el Señor ha escuchado. Dice, ese clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Así que ellos debían estar en esta tranquilidad, que el Señor es quien se va a encargar de eso. Por lo que entonces llegamos a versículos 7 al 11, que es lo que nos compete estudiar a todos el día de hoy. Y vemos aquí, hay una exhortación para nosotros. Sed
pacientes en el Señor. El versículo 7 nos dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y versículo 8 también dice, también tened paciencia y afirmad vuestros corazones. Después de todo lo mencionado, todo lo que ha dicho Santiago en la exhortación a estos hermanos de la diáspora, él sigue con este tema que dice que es el Señor quien se va a hacer cargo de los opresores, pero dice, tengan paciencia. Dice, aquí el llamado es estar confiados en el Señor. Por lo que vemos entonces, versículos 7 al 8, esa esperanza está basada en que Él vendrá pronto. El apóstol entonces sigue en su disertación. Él sigue explicando a estos hermanos y le dice, permanezcan fieles. Él los anima a no enfocarse en las dificultades, que es aquella opresión que están recibiendo, sino en que el Señor está al tanto de las cosas y Él se va a encargar. Él entonces continúa y les dice, paciencia en medio de la adversidad, hermanos. No les han pagado el trabajo hecho, pero hay alguien a quien le ha llegado eso a sus oídos. Es más, Santiago, en la NBI dice, sean pacientes, tengan paciencia suficiente. Y es interesante que ese término, tengan paciencia, es el término griego macrotimeo. Y esta palabra resulta bastante interesante. De una manera objetiva, nos habla acerca de sobrellevar algo. Pero de una manera subjetiva, nos dice paciencia, llevar el sufrimiento. Es más, el diccionario Taller lo define de la siguiente manera. Ser de espíritu largo, no desanimarse. Y ahí desprende otra definición. Dice, perseverar pacientemente y valientemente permanecer o soportar. Dice, soportar desgracias o pruebas. Pero todavía viene más desprendido de esa definición. Y dice, ser pacientes en llevar las ofensas o injurias de otros. Ser suaves y lento en la venganza. Y 2, ser paciente, lento para la ira, lento para castigar. Y es posible que a su mente ha venido un texto que dice Salmo 103, versículo 8, y que en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, es Salmo 102, 8. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe qué término se utiliza en la Septuaginta, en el griego, para hablar de que el Señor es lento para la ira? El término macrótimos, porque está hablando acerca de Dios. Entonces, lo que esto nos indica es, Santiago le está diciendo a la diáspora, ellos deben soportar incansablemente lo que están atravesando. Es decir, porque el Señor se va a encargar de los opresores y de aquellos que hacen injusticia. En vez de buscar ellos hacer su propia justicia o tomarse la justicia por sus manos, sino que el llamado aquí es a tener su mirada en el Señor. ¿Sabe por qué su mirada en el Señor? Porque Santiago dice, Él viene pronto. Podemos ver también aquí, es que si buscamos hacer revuelta o manifestarnos por las injusticias de los opresores, en vez de ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué el Señor está haciendo en nuestras vidas, y mostramos impaciencia, somos groseros o actuamos mal o nos entregamos a las pasiones desenfrenadas. ¿Sabe lo que muestra eso de nuestra fe?
que no es lo suficientemente robusta. Nuestra fe debería ser como un enorme roble con raíces profundamente enraizadas que puedan soportar la tempestad y cualquier huracán. Sin embargo, al ser impacientes y no soportar, se evidencia una falta de fe, o en otras palabras, debilidad en nuestra vida cristiana, a la que debemos prestarle atención. El apóstol les dice que deben ser pacientes hasta la venida del Señor. Es decir, todo lo que el cristiano sufre, es decir, todo lo que usted está padeciendo el día de hoy o ha padecido, es una preparación activa para lo que será el futuro glorioso. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera que esos momentos difíciles en los que atravesamos, y es posible que usted se encuentre ahora mismo en uno de esos, nuestra mirada debe ser dirigida hacia lo que vendrá, ese futuro glorioso con el Señor. Por eso el apóstol Santiago dice, tengamos paciencia y que nuestros corazones sean afirmados. Santiago procede y en versículo 9 les dice, ¿saben, diáspora? ¿Saben, hermanos de la dispersión? Cuidadito con la queja. Cuando alguien se encuentra en medio de la prueba difícil, hay algo que para nosotros es fácil hacer. Quejarnos, ¿cierto? Enojarnos, ser groseros, decir, es que tengo un mal día. Pero es fácil quejarnos. Vemos aquí entonces que Santiago sabe lo fácil que es para los hombres y mujeres quejarse. Por lo que él está anticipando ya la respuesta. Dice, ok, es difícil, pero no te quejes. Cuidadito. Porque dice, si tú te quejas, tú estás haciendo de juez, pero el juez está pronto. Entonces aquí la queja evidente es que al levantar juicio contra aquellos que oprimen, vemos una doble exhortación aquí a lo que Santiago está refiriéndose. Lo primero es, dice, no juzgues para que no seas condenado por violar la ley. En el contexto de Santiago, él dice, el que viola un mandamiento ha violado toda la ley. Y en Santiago capítulo 4, versículo 12, ¿quién eres tú que juzga la ley? Solamente hay un dador de la ley. Entonces tenemos esa primera exhortación, cuidado al quejarte. No sea que tú también seas juzgado. Y 2, ese juez justo está a la puerta. Es decir, está cerca. Así que si el juez justo está cerca, está a la puerta, ¿no es mejor dejarlo todo eso en sus manos, ya que él sí pagará como es debido? Esto es otro punto que Santiago usa para ayudar a sus hermanos a perseverar en esa fe que ellos han manifestado creer. Ejemplos de paciencia. Versículo 10 y versículo 11. Dice, tomad como paciencia, como ejemplo de aflicción, paciencia, dice a los profetas. Pero no voy a enfocarme en los profetas, sino que dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ya habéis oído acerca de Job. Santiago, para realzar su exhortación y no dejarlo de una manera abstracta, diciendo, bueno, no te quejes. Bueno, el Señor, no, dice, ¿sabes que hay gente que ha pasado tiempo difícil? Mira a los profetas, mira a Job. Él no lo deja en conceptos abstractos.
sino que usa estos ejemplos conocidos por parte de la congregación. Y eso va a continuar hasta el final del capítulo, porque los próximos textos él va a decir, mira Elías también. El autor entonces aquí va a decir, bienaventurados los que sufren. Es decir, su audiencia estaba pasando dificultades. La iglesia de la diáspora, ¿por qué es la diáspora? Porque estaba esparcida posiblemente por el martirio de Esteban y todos salieron huyendo. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y esto que ha dicho Santiago es una clara evidencia y un claro recordatorio de las palabras de nuestro amado Salvador. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina en versículo 12 y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿No le parece interesante la manera en que esta enseñanza está implícita en lo que dice Santiago? Por eso debemos ver la Biblia como un todo y no como versículos aislados. Y entonces aquí tenemos que Santiago les trae esto a la mente de la congregación de la diáspora y les dice, esto es lo que significa o lo que es ser parte o ser discípulo del Señor. Padecer persecución, sufrir. Pero dice, bienaventurados aquellos que padecen persecución. Santiago continúa y él va a usar el ejemplo de Job como su ejemplo. ¿Qué fue lo que sucedió con Job? A ver, a modo de un panorama bastante rápido, Job tenía 10 hijos, era un hombre rico, tenía mucho ganado, tenía muchos siervos o criados. Pero de la noche a la mañana, en un solo instante, mejor dicho, en un solo día, perdió todo. Perdió sus criados, perdió su ganado, perdió sus riquezas y sus 10 hijos fallecieron. ¿Cómo actuaría usted y yo? ¿Cómo actuaríamos usted y yo si todo se fuera en un instante? Creo que la respuesta natural de cada uno de nosotros es muy genérica, pero de una u otra manera reaccionaríamos de esa manera. Enojarnos, cuestionar a Dios y preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué pecado cometí para que esto me pasara? Pero podemos ver, si usted me acompaña, vamos a Job, libro de Job, capítulo 1. Que al final del capítulo 1, después de haber recibido las noticias de todo lo que le había acontecido, él dice el libro, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué reacción, ¿no?
y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todo lo que perdió, seguía alabando el nombre de Dios. Después de eso, llegan algunos amigos de Job. ¿Cómo amaban a Job? Tanto así que lo acusaban de ellos le dijeron que él había pecado contra Dios. Dice, has hecho algo para que Dios, esto es parte de Dios, es un juicio contra ti. Pero ¿qué dijo Dios de Job? Capítulo 2, versículo 3. Vemos qué era lo que pensaba Dios de Job. Y dice que Dios mandó a convocar a todos. Y llegó Satanás también delante de Dios. Y versículo 3 de capítulo 2 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Wow. Eso es lo que Dios pensaba de Job. Así que no había algo que Job había hecho para ir en contra de Dios. Entonces eso, a pesar de todo lo que ha pasado acá, todo el sufrimiento que ha recibido, la esposa de Job le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Ella no entendía los propósitos de Dios, o por lo menos hasta ese punto no había entendido los propósitos de Dios. Acompáñenme a capítulo 30, ahí mismo de Job. Versículos del 11 al 20 nos van a mostrar algo muy interesante. Y es cómo Job se sentía en medio de haber perdido todo. Y él dice lo siguiente, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mí, delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí camino de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto tribulaciones sobre mí. Combatieron como mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Profundo lo que dice Job. ¿No se ha sentido usted en algún momento de esa manera? Pase una página después, Job 31, versículo 35. Y él aún delante de sus amigos dice, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Pero aquí en el 31-35 dice, ¿quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Él está diciendo, el Señor sabe que soy inocente. Él lo sabe. Pero ¿por qué pasó todo eso? ¿Por qué atravieso todo esto? Una vez más, para atrás. 23. En medio de estas quejas, hay algo interesante que va a pasar con Job. Y vamos a ver de versículo 1 en adelante, que nos expresan lo que Job sentía. Dice, Job respondió, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, yo expondría mi caso delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él entendería. Job está diciendo, yo no he encontrado a Dios.
Pero si yo tuviera la oportunidad de encontrarlo, yo iría hasta donde está su trono y le diría, Dios, ¿por qué? Tú sabes que soy inocente y ¿por qué haces esto? Eso es en otras palabras lo que Job está diciendo aquí. Pero cuando usted va a ver, o déjame, la NBI dice, yo sé que soy inocente. Si supiera dónde está Dios, yo se lo diría. Pero desde este capítulo 23 hasta el capítulo 38, usted lo puede leer con calma en su casa. Dios no dice absolutamente nada. 15 capítulos, por lo menos en la narración como lo vemos, el Señor no dice nada. Pero el hecho de que Él no haya dicho nada no quiere decir que Él no escucha. Capítulo 38. ¿Qué hizo Job? Con lo que acabamos de ver, dice, yo expondría mi caso delante de Dios, delante de su trono. 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ok, Job, amárrate los pantalones como un hombre. Es lo que Dios le dice. Tú dices que ibas a venir a mi trono, ahora ven y amárrate los pantalones. Dice, cíñete tus lomos como varón. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Del versículo 8 en adelante hay un despliegue del poder creador de Dios. El Señor no respondió al cuestionamiento de Job. Usted lo puede leer. No hay una respuesta a Job de por qué sufre. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Yo soy el creador. Yo soy el todopoderoso y mi nombre debe ser exaltado en medio de todo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Job, ¿piensas tú que yo me equivoqué? ¿Podría usted responder eso? ¿Piensas tú que yo me equivoqué? Job reconoce que él no entendió y cuestionó injustamente a Dios. En 40, versículos 3 y 4 dice, Job respondió a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Eso fue lo que dijo Job. Él entendió que a veces simplemente somos probados porque nuestra fe tiene que pasar por ese proceso. Si nosotros vemos todo esto, yo sé que ha sido un poco difícil andar brincando de un lado para otro. Pero cuando vemos en capítulo 19, casi al principio de todo lo que pasó, Job dice, yo sé, a pesar de todo lo que estoy atravesando, yo sé que mi Redentor vive. Dice, y Él se levantará sobre el polvo. Él dice, yo sé que Él está allí. Él es vivo y verdadero. Pero al final, Él nuevamente lo podemos ver como un hombre de fe. Capítulo 42, versículo 5. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe lo que él está diciendo? Con las 2 cosas que mencioné. Capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y ahora mis ojos te ven. Usted y yo
tenemos un conocimiento, un entendimiento de quién es Dios. Usted y yo sabemos acá que el Señor dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. Muchos dirían, amén, gloria a Dios. Tenemos el Espíritu Santo, quien es el Paracletos, el Consolador, el que conforta nuestros corazones en medio de las pruebas. Dirían, amén, amén. ¿Cierto? Pero eso es lo que pasaba con Job. Él tenía un conocimiento, un entendimiento correcto de quién era Dios, que estaba con él. Dice, mi Redentor vive. Pero ahora que yo de oídas te había oído, dice, ahora eres real. Ahora yo sé que tú estás allí para mí en medio de las dificultades. Job entendió que Dios es real. Y eso es la declaración que él da en capítulo 42. ¿No le parece interesante y alentadora esta historia? Este es uno de los ejemplos que Santiago usa, el de Job, para mostrar que todo lo que él atravesó, agarre su vida, mi querido hermano, haga una plantilla si quiere, contrástela con Job. Yo puedo hacer lo mismo y nos daríamos cuenta que lo que atravesamos es ínfimamente pequeño en comparación con lo que atravesó Job. Pero vemos que este ejemplo de Job resalta la compasión, la misericordia y la benevolencia de Dios. Usted lo puede ver, el versículo 11 al final dice, el Señor es misericordioso y compasivo. Una breve conclusión. Parece más que todo una conclusión, aplicación. Ser probados no es para quejarnos del Señor, sino para ver que Él está al final de la tormenta. El Señor está presente. Si usted conoce algo de las religiones que están en este mundo, se podrá dar cuenta que ninguna religión, de todas las que existen, todas las religiones falsas, ninguna da esperanza en medio de las pruebas, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad. Ninguna religión da esperanza. Solamente ese Dios de la Biblia, Dios creador del cielo y de la tierra, ese que usted y yo declaramos creer, es el único que da esperanza. Y podemos ser consolados por el mismo Señor. Una aplicación. Es posible que usted esté atravesando un tiempo difícil ahora mismo. Yo lo desconozco. El que está al lado suyo o aquí en el recinto lo desconoce. Solamente lo conoce usted y el Señor. Y es posible que se esté preguntando y no entiende por qué. Simplemente se siente así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, nos dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
algunas cositas a considerar aquí. Lo primero es versículo 3. Nos dice que usted y yo tenemos esperanza, tenemos vida. Dice, tenemos esa vida en Cristo, es decir, una esperanza viva. Dice, la resurrección de los muertos. Tenemos esperanza futura. Pero versículo 4 también dice que usted y yo tenemos una herencia incorruptible. Esa herencia incorruptible está en nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso dice, y somos guardados en medio de lo que estemos atravesando. Versículo 5 y versículos 6 y 7 nos dicen porque somos probados. Si usted sabe, el oro tiene que pasar por un fuego alto para poder ser derretido y sacarle toda la escoria que se encuentra allí. Pedro dice, tu fe, mi querido hermano, es más importante que el oro. Es más preciosa que el oro. Eso quiere decir que vas a ir al fuego. No es que posiblemente o que algún día vamos a pasar por el fuego. Pero dice que cuando estés en el fuego, dice el Señor te guarda. Pero dice al final, sea hallada en alabanza y honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se acuerda el ejemplo de Job? Ahora mis ojos te ven. Es real. Versículos 8 y 9 dice que tenemos también no solamente una esperanza en este momento, no solamente tenemos una paz, un consuelo en esta vida. A pesar de todo lo que atravesamos, dice, tenemos un consuelo futuro. Dice, amamos al Señor sin haberle visto. Dice, nos alegramos y gozamos en aquel futuro glorioso. Dice, infalible y glorioso. Dice, porque al final es la salvación de vuestras almas. No solamente lo veamos como la salvación ahora, sino aquella plenitud de la salvación, la redención total de nuestras vidas cuando estemos en gloria con el Señor. ¿Sabe por qué todo esto, mi querido hermano? Yo les decía hace un rato, el mundo no tiene esperanza, pero usted y yo tenemos esperanza, tenemos consuelo. Y es posible que no entendamos todo ahora mismo. Pero hay una cosa que usted puede estar seguro. En ese consuelo futuro, dice el Señor en Apocalipsis, tus lágrimas serán enjugadas. Serás consolado eternamente. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, Señor, para poder meditar en tu palabra. Padre, y ver este ejemplo, Señor, de Job, de paciencia, Señor, de esperar en ti. Señor, y también que él pudo reconocer y entender, Señor, que no vamos a tener respuesta de por qué pasamos tiempos difíciles, pero sí reconocer que tú estás allí. Señor, que tú eres aquel que va a estar a nuestro lado para consolarnos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes. Señor, y ayuda a aquellos, fortalece su fe a aquellos que están pasando un tiempo difícil. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.